nivel mundial. Usualmente esta visita de esas 40 millones de personas dura casi 7 minutos. Y de esas 40 millones de personas, hay un 55% de esas personas que son hombres casados. Y hay un 25% de esas que son mujeres casadas. Y es interesante porque siempre que se habla de pornografía, siempre se tiende a pensar que es solamente algo que tiene que ver con el hombre, que es algo que el hombre ve. Pero déjenme decirles que no es un tema solamente del hombre. Independientemente de que esta reunión es solo para chicos, pero es bueno que ustedes sepan que también las mujeres se están lidiando con sus problemas de pornografía. Hay 2.47% de familias en Norteamérica que consumen pornografía todos en sus hogares. Y ustedes dirán, bueno, un 2.47% no es muchas personas. ¿Ustedes saben cuántos habitantes hay en Estados Unidos? Les voy a dar el dato ahora mismo. 328 millones en el 2019. Y si buscamos vamos a decir el 3% para redondear, 228 millones sería un total de 9.840.000 hogares, todos consumiendo pornografía. Por otro lado, la pornografía incrementa la probabilidad de ser infiel en un 300%. No en un 100, no en un 200, la incrementa en un 300%. 56% de divorcios envuelve a una de las dos personas, uno de los dos, teniendo obsesión con la pornografía. Estos son datos generales antes de entrar de lleno en el tema. Y cuarto, recuerden, todo eso es solamente en Estados Unidos, no estamos hablando de ninguna otra parte del mundo. 11 es la edad promedio de un niño o niña cuando es expuesta por primera vez a la pornografía. 11 añitos. Y es casi seguro que el 94% de niños la habrán visto antes de cumplir 14 años. Ahora bien, nosotros a veces pensamos que lidiar con el tema de la pornografía es algo de los últimos años o de las últimas décadas, cuando déjenme decirle que la pornografía tiene siglos de existir. Todo eso es una introducción antes de entrar en lleno en el tema, ¿no? Nosotros pudiéramos encontrar en la historia la pornografía, por ejemplo, en el año 79 después de Cristo, en las ruinas de Pompeya. Pompeya fue una ciudad romana que fue destruida por un famoso volcán. Y en esa ciudad de Pompeya, los arqueólogos descubrieron que habían burdeles de 2 pisos y en los burdeles encontrados en Pompeya habían paredes que tenían pinturas de personas sosteniendo diversos actos sexuales. ¿Qué es entonces la pornografía? Bueno, la pornografía es, en pocas palabras, son actos eróticos o sexuales que son designados para causar excitación en una persona, usualmente en el que lo está viendo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la palabra pornografía aparece en la Biblia? No. ¿Qué ustedes creen? Que no, ¿verdad? No. Ok. Y están en lo cierto. La palabra pornografía no aparece en la Biblia. Pero ¿qué tal si yo les dijera que la palabra de la cual sale pornografía sí está en la Biblia? Pornografía es una palabra, la tenemos en español, y se forma por 2 vocablos griegos, porneia y grafía, o grafos. Ustedes de seguro han escuchado eso de grafía.
caligrafía, telegrafía, fotografía. La palabra grafía en griego quiere decir algo escrito, algo dibujado, algo plasmado sobre papel, sobre una superficie. Eso es grafía. Pero ¿y qué tal la palabra porneia? Pues déjeme decirle que la palabra porneia aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa el término porneia cuando lo traducimos del griego al español? Porneia es una palabra que sirve para englobar prácticamente todos los pecados sexuales. Prácticamente todos los pecados sexuales. Dígase, prostitución, fornicación, adulterio e inmoralidad sexual. Estoy viendo en el chat que algunas personas están teniendo problemas con el internet. Por si acaso yo estoy utilizando una red de buena velocidad, así que posiblemente sea un problema de señal que tengan. Traten de moverse o algo así. Entonces les decía que la palabra porneia es una palabra que agrupa prácticamente todos los tipos de pecados sexuales nombrados en el Nuevo Testamento. Repito, prostitución, fornicación, adulterio e inmoralidad sexual. Así que, aunque la palabra pornografía no aparece en la Biblia, la palabra porno sí aparece en la Biblia. Porque porneia, es decir, porno, es todo aquello que ante los ojos de Dios tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual. Y cada vez que en la Biblia se habla de porneia, siempre se refiere a pecado sexual. No hay un momento donde esta palabra sea utilizada para decir algo bueno. ¿Ok? Les voy a dar unos cuantos versos de ejemplos. Así que todo lo que procede del corazón, dígase los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios, blasfemias, etc. Esa palabra ahí para fornicación es porneia. Y eso es Mateo 15:19. Ahora las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, impureza. Eso es Gálatas 5:19. La palabra que se utiliza ahí para fornicación es porneia. Huye de la inmoralidad sexual. Cada pecado que el hombre comete lo hace fuera del cuerpo, pero el que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Ahí la palabra que se traduce como inmoralidad sexual, adivinen cuál palabra es, porneia. Siempre que la Biblia habla de porneia, nunca se refiere a una relación sexual dentro del matrimonio, nunca. Siempre son pecados. Lo cual nos lleva entonces, luego de entender que el problema de la pornografía no es de ahora, entendiendo que lo que es, porque ya lo definimos hace un rato que era la pornografía, y entendiendo que incluso la Biblia, aunque la palabra pornografía no aparece, pero sí aparece la raíz de la cual sale este concepto, entendiendo estas cosas, hay que hacer una pregunta. ¿Por qué consumimos pornografía? Y digo consumimos porque en algún momento, y espero que Dios les haya guardado, pero en algún momento todos o la mayoría hemos incurrido, y me incluyo, en buscar pornografía. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, vamos a tratar de responder eso desde dos perspectivas. La perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia de por qué consumimos pornografía? Bueno, realmente la respuesta aplica no solamente para esa pregunta, sino para la pregunta general de por qué pecamos. Y diría el apóstol Santiago que es por nuestra concupiscencia. Así de sencillo, es por nuestra concupiscencia, por causa del pecado que mora en nosotros, que es algo que también Pablo señala en Romanos, porque la carne es débil y está inclinada hacia lo torcido, y volvemos y citamos a los escritos de Pablo. Es decir, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué consumimos pornografía?
porque somos débiles y porque hay una inclinación hacia lo torcido, hacia el pecado. Y el pecado produce esta satisfacción y placer efímero, dígase momentáneo, pero hay veces que cuando uno va a pecar o uno está pensando en pecar, uno se pone bruto. Y me permite utilizar esta frase de ponerse bruto, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes se han enojado tanto con alguien que sueltan lo primero que les llega a la mente y dicen lo primero que les llega a la mente. Y después dicen, miércoles, no debí decir eso. Wow, perdón, lo siento, lo lamento, pero ya lo dijiste. O se te zafa una galleta santa y tú, ay, santo, señor, perdona, porque le diste la galleta al varón. Ay, mira, excúsame, fue la carne que me impulsó y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno está pensando en pecar, o cuando el pecado quiere visitar a uno, uno se pone medio bruto. Y justamente ahí es cuando uno tiene que clamar al Señor para que ayude a uno a que esa mente de Cristo, como dice Pablo que tenemos, sea la que genere y manifieste los pensamientos del Padre en nosotros, de modo que podamos contrarrestar esa bruteza que el pecado causa. Pero esa sería la respuesta espiritual. Desde el aspecto psicológico, ¿por qué consumimos pornografía? Bueno, eh, pudiéramos decir varias cosas. ¿Ustedes saben lo que son las hormonas? Las hormonas son unas sustancias que se segregan en el cuerpo que tienen funciones diversas dependiendo del tipo de hormona que se esté segregando. Hay una hormona que se llama dopamina y esa hormona está relacionada al placer, a sentirse bien. Manito, mira, en este encierro, cuando tú dices, fulano, tráeme una yaroa así de papa y pollo, como la que cené ahorita, lo lamento, no es por darle envidia, pero ustedes saben que hay que ministrar con el estómago vacío, no está de nada. Cuando tú le das esa mordida, esa yaroa, tú dices, wow, tú sientes como esa llenura y no del espíritu, pero una llenura que tú sientes, aleluya. Esa sensación que tú tienes de bienestar, eso es la dopamina que lo está produciendo eso. O cuando tú estás en ese lío, que, manito, tú necesitas esa milonga para resolver, y tú buscando quién te suelte esos 1,000 pesos, y aparece un buen samaritano que Dios le toca el corazón. Esa sensación de alivio, de, uff, voy a salir de ese lío. Bueno, eso es la dopamina. El cerebro libera esa sustancia y te hace sentir bien. ¿Qué sucede? Estudios han demostrado que ver pornografía también libera dopamina. Tú ves cuando tú estás loco por beberte esa Coca-Cola o algo que tenga azúcar. El azúcar es adictiva. Así como cuando el cuerpo te pide azúcar, azúcar, azúcar y tú te das tu traguito de Coca-Cola y tú dices, ok, ya estoy tranquilo. Bueno, eso es por la sensación de la dopamina. La pornografía también produce eso. La pornografía produce que se libere dopamina y esa sensación de bienestar, de placer, se libera. ¿Y qué pasa? Que llega un momento donde tú quieres volver a tener esa sensación, quieres volver a sentir eso. Y ya tu cerebro sabe que cuando tú ves pornografía, sientes eso. Entonces esa naturaleza que ella te dice, menor, menor, mira, tú sabes lo que tú viste, tú sabes que tú quieres ver los demás, ¿verdad? Y uno cede a la tentación. Ahora, hay otra razón también por la cual uno ve pornografía. Y esto, aunque no está en el título de la charla, pero de manera irremediable me tiene que llevar ahí. Usualmente la gente ve pornografía para luego masturbarse. O sea, yo no he leído de estudios acerca de personas que decían cuando tú los entrevistabas, ¿y qué hiciste luego de ver porno? No, sí, aquí yo me quedé viéndolo hasta el final y mira, tiene muy buen guión esos 5 o 7 minutos de porno. O sea, el repartidor de Pixar hizo un excelente papel. Mira, el tigre debe de darlo a Oscar. O sea, yo no he visto una persona que vea pornografía por la trama, exactamente, de que por el hecho de ver la trama de una película pornográfica, vamos a ser más serios. El que ve pornografía es usualmente, porque no es la única razón,
quiere llegar al siguiente paso, al siguiente nivel. Masturbación. Así que pornografía y masturbación van de la mano. Son primo hermanos que se criaron juntos en la misma casa. Y sucede que la masturbación también genera dopamina. Es decir, el acto y la consecuencia de la masturbación genera dopamina. Por eso es que ustedes de seguro han oído en muchas ocasiones, el pecado produce placer efímero. Es decir, produce un placer que solamente dura un momento. Aparte de que hay algo espiritual detrás de eso, también hay algo psicológico y biológico detrás de eso. Esa liberación de dopamina sucede, te sientes bien, sientes placer, pero solamente te dura unos segundos. Y por eso tienes que volverlo a hacer. Por eso recurres una y otra y otra y otra vez. Ahora, también hay otra razón también por la cual consumimos pornografía y por ende porque nos masturbamos. Hay otra razón también de hacer ambas prácticas. Es usualmente porque hay un vacío que queremos llenar. Por ejemplo, cuando no estamos lo suficientemente llenos de Dios, vamos a querer llenar ese espacio vacío con algo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando el Señor resucita, Él le dice a María Magdalena, dile a los apóstoles y a Pedro, dile a los apóstoles y a Pedro que he resucitado y me voy a encontrar con ellos en este y este lugar. ¿Por qué ustedes creen que Él les dijo, díganle a los apóstoles y a Pedro? Vamos a hacer una breve recapitulación de qué sucedió. Pedro traiciona al Señor, lo niega 3 veces. Dice Lucas, que cuando Pedro pronunció por tercera vez su negación, la mirada de él y de Jesús se cruzaron. Y el gallo cantó por segunda vez. Hay Mateo y Juan, la profecía decía que era una vez que iba a cantar el gallo. Lucas dice que era 2 veces que iba a cantar el gallo. Ambas son correctas, solamente que una es un poco más precisa que la otra. Porque el asunto era que luego de que cantara el gallo, que antes de que cantara el gallo, él iba a traicionar 3 veces, a negar 3 veces, perdón. Cuando eso sucede, Pedro sale corriendo, llorando. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Yo me imagino que Pedro, pensó lo siguiente, luego de yo haber dicho que yo daría mi vida por él, que yo iría con él hasta el fin del mundo, y mírenme ahora cómo lo negué 3 veces, y él me dijo, mira, tú me vas a negar. Y yo, no, maestro, ¿qué es lo que tú estás hablando? No, yo no te voy a negar, papá, tú eres de los más, a ti yo no te niego. Y a pesar de eso lo hizo. Creo que Pedro sentía que ya Jesús no lo amaba, que ya él no tenía parte en el reino de Dios. Y por eso Jesús dice, díganle a los apóstoles y a Pedro. Porque quizás los otros apóstoles también pensaron lo mismo. De que, mira, este fue el que negó al maestro 3 veces. Sucede que en los capítulos finales de Juan, cuando Jesús aparece en la playa, ¿ustedes saben qué Pedro estaba haciendo? Pescando. ¿De dónde Jesús llamó a Pedro? ¿Qué era Pedro antes de ser un apóstol? ¿No era un pescador? ¿Y qué él volvió a hacer? Pescar de nuevo, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando tú no sientes que estás lo suficientemente lleno de Dios, tú vuelves a lo que hacías antes. Cuando tú sientes que tú le has fallado al Señor, cuando tú no estás tan lleno de su Espíritu Santo, tú vas a volver a aquello de donde Dios te sacó. Y por eso Pedro había vuelto a pescar. Usualmente, cuando nosotros buscamos pornografía y nos masturbamos, es porque estamos volviendo a aquello de donde Dios nos sacó. Porque no estamos lo suficientemente llenos de Él. Hay un vacío que queremos llenar. Ese vacío puede ser compañía, es decir, te sientes solo en tu casa. No tener una pareja, te sientes solo sentimentalmente. Puedes tener una baja autoestima
y sentir que la única forma en la que tú te quieres a ti mismo es consumiendo pornografía o masturbándote. No saber lidiar con problemas. En fin, yo te puedo comenzar a citar una serie de cosas desde el aspecto psicológico de por qué pudiéramos estar incurriendo en esta práctica. Pero todas esas que estoy mencionando caen en esta categoría. Hay un vacío que queremos llenar. Hay un vacío que queremos llenar. Ahora bien, hemos hablado de la pornografía y hemos dicho que aunque la palabra pornografía no aparece en la Biblia, sí aparece la raíz que es porneia, y que porneia es una palabra que encierra todos los pecados sexuales. Fornicación, adulterio, prostitución, inmoralidad sexual, entre otros. Y dijimos que la pornografía suele llevarnos a la masturbación. Eso pudiera generar la pregunta, pero ven acá, Eduardo, ¿y la masturbación es pecado? Porque en ningún lugar de la Biblia se menciona la palabra masturbación. Y déjame decirte que eso es una pregunta que puede hacerse por dos razones. Número uno, porque la gente de verdad no sabe y quiere conocer el consejo de Dios en ese sentido. O número dos, porque es una práctica que está haciendo y no quiere dejarla de hacer y trata de justificarla. Pero la Biblia no dice que yo fume o no fume. El mandamiento 11 no dice no fumarás, ¿verdad que no? Pues yo puedo fumar tal vez. Y algo interesante de esto es, antes de responder la pregunta de si es pecado la masturbación, la Biblia no se trata de prohibiciones. Y quiero que esto se entienda, ¿eh? La Biblia se trata de lo mejor para ti y de lo mejor para mí. Por eso tú te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en las cuales la Biblia pareciera callar, y sin embargo lo que la Biblia está haciendo es que en vez de comenzarte a nombrar todo lo que no se debe hacer, solamente te dice lo que sí se tiene que hacer. Porque cuando tú sabes lo que tú tienes que hacer, automáticamente ya tú sabes lo que no tienes que hacer. ¿Me doy a entender? Pero vamos a tratar de responder con versos bíblicos, porque ciertamente la palabra masturbación no aparece en la Biblia. Pero yo soy de los que cree firmemente que la Biblia sí hace referencia a esa práctica y la condena. Partiendo de la premisa de que no siempre la Biblia te va a decir qué no hacer, pero sí te va a decir lo que debes hacer, entonces podríamos encontrar una respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, en Efesios 4:29 dice lo siguiente, y la voy a leer en una versión que no es Reina Valera, así que si el verso no le suena, pero es Efesios 4:29. No permita que ninguna palabra corrompida salgan de sus bocas, sino solamente aquella que sirva para edificar a otros conforme a sus necesidades, esa que pueda beneficiar a ustedes, a quienes los escuchan. Entonces, si yo hago la pregunta de, ¿es pecado decir malas palabras? Bueno, la Biblia en ningún lugar te dice directamente, no digas malas palabras. Pero, ¿qué te está diciendo Efesios 4:29? Todo lo que salga de tu boca tiene que edificar. Pregunta, ¿una grosería edifica? ¿Verdad que no? No. Entonces, ya sabiendo lo que sí debo de hacer, entonces ya por ende puedo saber lo que no debo de hacer. Por eso les decía, la Biblia, más que un libro de prohibición en sí, te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Y al decirte lo que tú tienes que hacer, ya sabes lo que no tienes que hacer. Ya yo sé por Efesios 4:29 que Dios condena las groserías y las malas palabras porque eso no edifica. Y toda palabra que salga de mi boca tiene que edificar. Y yo sé que a veces nosotros en confianza entre ciertos hermanos como que nos damos licencia de hablar o decir ciertas cosas, mi hermano, mi hermana.
Bueno, mi hermana es, como dijo, no sé si fue Anuar que lo dijo, que hay veces que se cuela alguna. Si tú estás utilizando vocabularios que no puedes utilizar en el púlpito, algo me dice que no deberías entonces hacerlo en privado tampoco. Ahora, utilizando este principio de que la Biblia te dice lo que no debes de hacer al decirte lo que sí tienes que hacer, yo creo que entonces pudiéramos también responder el tema de la masturbación. ¿Y dónde yo puedo encontrar entonces esta respuesta de cuáles son las cosas que yo sí puedo hacer y que por ende me dé a entender cuáles son aquellas que yo no puedo hacer? Bueno, yo creo que la respuesta está en Primera de Corintios 7:5. Creo que la respuesta está en Primera de Corintios 7:5. Dice el verso, recuerden, no estoy leyendo en la Reina Valera. No se priven unos a otros, o no se nieguen, creo que dice la Reina Valera, unos a otros, a menos, está hablando a las parejas, a los esposos, a menos que sea por mutuo consentimiento y por un tiempo, para que ustedes se puedan dedicar a la oración. Entonces luego se van a unir de manera que Satanás no los tiente a ustedes por falta de su, por falta de control, por su falta de autocontrol. ¿Qué está diciendo este verso? Que cualquier actividad sexual que se haga, uno, es con la pareja, es lo primero. Dos, por consentimiento con esa pareja. Y tres, no es fuera de la pareja, para que Satanás no nos tiente. ¿Qué ustedes ven en Primera de Corintios 7:5? Pareja, pareja, pareja. Entonces, todo acto sexual, porque el sexo Dios lo creó dentro del marco del matrimonio para ser disfrutado, y justamente los pecados sexuales son los que ocurren fuera del matrimonio, no dentro del matrimonio. En Primera de Corintios 7:5 se responde a la pregunta de si la masturbación es pecado, porque me está diciendo lo que sí debo de hacer. Todo acto sexual es con mi pareja. Y cuando habla aquí de pareja, habla de matrimonio. Pregunta, ¿la masturbación la practican o la han practicado a solas o con sus esposas? No me tienen que responder porque sabemos la respuesta. Es simplemente para llevarlos a la respuesta. Es pecado. La masturbación es pecado porque no es algo que que está ocurriendo dentro del matrimonio, ni siquiera, ni siquiera. Y no es que nos vamos a entrar profundo en una charla sexual porque esto no es una charla para parejas, ¿ok? Es simplemente poniendo sobre el pedestal que la Biblia te dice qué es lo que tienes que hacer para que tú sepas lo que no tienes que hacer. Y como Dios creó el matrimonio para que las relaciones sexuales se disfrutaran dentro de ese marco, aparte de otros beneficios del matrimonio, todo acto sexual que se practique fuera del matrimonio es pecado. Así que ahí se responde la pregunta de si la masturbación es o no es pecado. Ya Dios te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Y por ende, eso te lleva a saber lo que no tienes que hacer. Así que, básicamente, que alguien pudiera preguntar, sí, Eduardo, pero mira, tú estás hablando de las personas que están casadas, pero yo que estoy soltero o que tengo novia, que no nos hemos casado, ¿qué diría la Biblia en mi caso? Porque algunos pueden decir que yo estaba citando el caso de los casados. Pero ¿y qué de los solteros o los que tienen novia? Oh, manito, 1 Corintios 7:9 contigo. Si ellos no se pueden controlar, dice 1 Corintios 7:9, deben de casarse. Porque es mejor que el hombre se case a que se esté quemando. ¿Te está diciendo aquí que tú hagas lo que tú quieras con la novia? ¿Te está diciendo que haga aquí lo que tú quieras tú solo? ¿O te está mandando a casar?
te está mandando a casarte de nuevo. Es decir, el diseño de Dios no ha cambiado. El placer sexual que fue creado por Dios y que es bueno, que es maravilloso, que es tremendo, que es una forma de compenetrarse con la pareja, Dios lo creó para ser disfrutado en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Así que a los que están solteros, la Biblia dice, manito, oye lo que vamos a hacer. O tú te fajas a orar para que el Señor te ayude a manifestar autodisciplina, como por ejemplo dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de amor, poder. ¿Y cuál es el tercero? Que siempre se me olvida ese. Dominio Amor. propio. Dominio propio. Dominio propio. En griego, cuando dice dominio propio, la palabra que se utiliza significa autocontrol. Autocontrol. Es decir, si tú estás eh, identificando que hay una práctica que estás incurriendo, que estás cometiendo, la Biblia te manda a llenarte del Espíritu Santo, porque eso se puede someter bajo la obediencia de Dios. Y si llega un momento en que tú dices, manito, estoy lánguido, estoy seco, entonces tú sabes qué te dice la Biblia. Mira, si tú de verdad estás así, cásate, porque Dios no quiere que tú peques. Dios quiere que tú hagas las cosas acorde a su diseño. Eduardo, pero yo no tengo novia, pero tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y mayor es el que está en ti. Así que se puede, se puede. Así que, si hemos llegado hasta acá, me pudieran preguntar, Eduardo, mira, está bien, entiendo que bíblicamente la pornografía es pecado. Entiendo que bíblicamente la masturbación es pecado. Y resulta que he estado lidiando con esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque de verdad, yo siento un gozo en mi alma, pero no el gozo del corito, sino otro tipo de gozo. Y siento este fuego y no el santo. ¿Qué puedo hacer? Porque de verdad he estado en esto y quiero abandonarlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver algunos consejos para poder renunciar a la pornografía. Lo primero es reconocer que la pornografía suele convertirse en una adicción. Y hay muchas personas que son atrapadas en este tipo de cosas y lo niegan. Dice Proverbio 28:13, aquel que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar compasión, va a alcanzar misericordia. Yo tengo que reconocer que tengo un problema. De hecho, en Alcohólicos Anónimos, el primer paso, si lo digo como psicólogo que soy, para tratar cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de, Emma, no solamente adicción, cualquier problema, es tú reconocer que tú tienes un problema. Porque nadie se trabaja lo que no reconoce. Proverbios 28:13. Nadie se trabaja lo que no reconoce que tiene. Nadie entrega lo que no tiene. Primer paso, reconocer que tengo un problema. Es el primer paso. Yo voy a tener que leer el chat ahorita detenidamente porque yo veo que hay una cosa que han escrito y gente respondiendo, niño, pero te va a secar, que sí o qué. Yo estoy loco por leer. Pero eso es lo primero, reconocer que hay un problema. ¿Qué es lo segundo? Reconocer que lo que estoy haciendo está mal. Hay ocasiones donde uno suele justificar el pecado de uno. Hay gente que dicen, oiga, escuchen este argumento, pero varón, pero para estar fornicando, yo mejor prefiero masturbarme yo solo y pecar yo solo, ver mi porno yo solo. ¿Qué usted prefiere, varón? ¿Que yo haga mi cosa yo solo o que yo le tire el ojito bonito a la sierva? Y te dicen, no, pues yo prefiero pecar yo solo que serle de tropiezo a otra persona. Y cualquiera diría, ay, pero qué cristiano tan bonito.
que mira, que para no ser de tropiezo a otro, tropieza el solo. Hijo de Dios, no, manito, no a otro perro con ese hueso. Porque lamentablemente, ambas cosas tienen el mismo peso delante de Dios. Ambas cosas pesan exactamente igual delante de Dios. Y peor aún, si tú sigues viendo pornografía tú solo y sigues y masturbándote, va a llegar un momento donde eso no va a ser suficiente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la dopamina? De esa hormona que se segrega, que se libera cuando uno está haciendo algo placentero. Llega un momento donde el cuerpo se acostumbra a esa dosis y necesita una mayor. ¿A ustedes no les han pasado que ustedes ven un video en YouTube o escuchan un chiste o algo así? Que ustedes se extrayan de la risa, por extrayado, malo de la risa. Y después vuelven y te mandan el mismo video. Y tú lo ves y te ríes menos. O sea, te reíste, pero te reíste menos que la primera vez. Y lo ves una tercera vez y te ríes mucho menos todavía. Ya la cuarta o quinta vez que tú lo ves, ya ni gracioso tú te lo encuentras. Adivina por qué. Porque el cuerpo se acostumbra. Entonces, eso mismo pasa con la pornografía y con la masturbación. Va a llegar un momento donde tu cuerpo va a querer más y tú dices, no, pero mira, pero yo que lo estoy manejando ahora sí. Ahora tú lo estás manejando, ahora. Va a llegar un momento en que se te va a salir de las manos, literalmente. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo lo que Pablo dice que no haga. Pablo dice, señores, entiendan, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Por ende, alimenten al espíritu, alimenten las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque si solamente alimentamos la carne, va a llegar un momento donde vamos a apagar el espíritu de Dios y el Señor no lo quiera. Y le vamos a perder el pulso al diablo. Y esa no es la voluntad de Dios. Hay que reconocer que eso que estamos haciendo está mal. Y no podemos justificar nuestra acción. Dice Primera de Juan 2:16. Así que todo lo que es de este mundo, la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo y la vanidad de esta vida, esto no procede de Dios, esto procede del mundo. Es decir, no podemos justificar nuestras conductas diciendo, no, yo prefiero pecar yo solo en vez de pecar con otra gente. Manito, pecado, pecado. Y pesa igual delante de la presencia de Dios. De hecho, Romanos dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No dice, por cuanto ese mató, ese está destituido de la gloria de Dios. No, si tú solamente hablaste mentira, tranquilo, tú sigues en la gloria de Dios. No, por cuanto todos pecaron. El pecado tiene la capacidad de destituirte de la gloria de Dios. Claro, el pecado que tú no confiesas, el pecado que tú almacenas, me refiero, obviamente. El pecado del cual tú no te apartas. Tercero, no culpes a otros. Va a haber un momento donde quizás alguno de ustedes tiene una novia y dice, no, es que si ella me dejara hacer un poquito más con ella, yo no tuviera que llegar a esto. Es que esos besitos que ella me da, a veces se pasa, yo dejo que se pase porque yo quiero que ella se pase. Si ella no lo hiciera, menor, no culpes a otros de tus acciones. Toma responsabilidad de lo que tú estás haciendo. Cuarto, porque si estamos hablando de confesar, de no justificar y de no culpar a otros, tenemos que llegar obligatoriamente a este cuarto punto. Tienes que tener una autoridad espiritual a quien rendirle cuentas. Señores, el evangelio no fue hecho para vivirlo al estilo del llanero solitario. Dice el apóstol Pablo, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Eso es Gálatas 6:2, si mal no recuerdo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es el consejo aquí? Busca una persona de confianza, preferiblemente de tu mismo sexo. Un pastor, un líder de jóvenes, un diácono, un familiar cristiano, varón, con el cual tú puedes decirle, mira, he estado luchando con esto, ayúdame en oración. De vez en cuando pregúntame cómo voy. Si tú me notas que estoy como raro, dame una galleta, digo, dame un pecozón santo, pero jálame aparte. ¿Por qué es necesario esto? Santiago 5:16 dice que la oración del justo hecha con eficacia puede mucho. Y ese mismo verso también dice
confiesen sus pecados los unos a los otros para que sean sanados. Hay un poder libertador en la confesión de pecado. Primeramente, yo solo confieso al Señor, Señor, yo reconozco que yo he estado fallando en esta área, pero también yo le rindo cuentas a alguien de manera que yo le pueda dar participación a otra persona para que me ayude a lidiar con esto, porque no fuimos creados para caminar y pelear solos. De hecho, la Biblia siempre nos dice que somos un cuerpo. Cuando te mandan a una guerra, tu oreja no se va por un lado y la mano por la otra y la cabeza por un tercer sitio. Todo el cuerpo va junto. ¿Puede una pareja ver porno? Tendrías que especificarme pareja de novios o de esposos y lo voy a responder al final como quiera, porque me haría salirme un poquito del tema. 5. Debes de reconocer que van a venir momentos de debilidad y es normal que llegue el momento de debilidad. Lo que tú no puedes es sucumbir ante la realidad. Y aún si sucumbes ante ese momento de debilidad, si 7 veces cae el justo, 7 veces se va a levantar. Llénate de la palabra de Dios y sobre todo estudia los pasajes que tienen que ver con la pureza sexual, con la santidad. Hablábamos de que Pedro volvió a pescar porque al no sentirse lo suficientemente lleno de Dios, él volvió a aquello de lo cual Dios lo sacó. Si tú no te llenas de la palabra, ¿cómo tú pretendes no volver a tropezar? Si tú no escuchas mensajes, si tú no pones alabanza, adoración, si tú lo que llenas tu mente es con otras cosas, va a venir la tentación. Llénate de la palabra de Dios. 7, si tú eres de los que tiene pornografía guardada por ahí, bórrala. Si tú tienes una fotico, un videíto ahí, el por si acaso, bórralo. Mira, yo soy informático. Es decir, aparte de ser psicólogo, yo soy diseñador de páginas web y programador web y todo eso. Nosotros los informáticos somos paranoicos con los datos. Así que tenemos nuestros archivos y tenemos varios discos de respaldos. Yo les confieso que hubo un momento donde yo tenía en carpetas escondidas, en varios de esos discos, yo tenía pornografía guardada. Que esa era por si un día yo me sentía que quería algo y volver. Nah. El Señor me confrontó. Si tú quieres dejar eso, tienes que deshacerte de eso que tienes guardado. Si de casualidad tú tienes material guardado, bórralo. Si de casualidad tú tienes una suscripción a una página pornográfica, cancela la suscripción. Que a veces eso pasa entre nosotros los creyentes. 8, aprende a huir de la tentación. Señores, yo se lo voy a poner de la siguiente manera. Ustedes no ven que hay veces que uno dura como un tiempito bajo del sol y tú comienzas a sentir como una molestia en la cabeza y tú dices, miércoles, siento que me va a doler la cabeza, déjame ir a una sombra o déjame tomar agua fría. ¿Por qué? Porque el cuerpo te da señales de cosas que pueden pasar. Eso sucede también con la tentación. Señores, hay veces que uno siente que uno está a punto de ser tentado o que hay algo que te está induciendo a la tentación. Ay, pero mira, son las 10 de la noche y como que tengo un deseo de abrir la computadora y qué sé yo, ver a dónde me lleva esto. En ese momento es donde tú puedes llamar a esa persona de confianza que tú le rindes cuenta y decirle, mira, me siento tentado. O tú estabas haciendo tu tarea y tú estabas buscando recursos en Google y te mandó una página de esas que aparecen esos anuncios sugestivos y tú dices, pero si Él va y todo eso, santo, glorifícate, Señor. Si tú te quedas viendo eso, ya que tú no planificaste abrir eso, tú no lo planificaste y hay que reconocer que hay publicidad de páginas para sostenerse que muestran anuncios pornográficos. Tú no lo estabas buscando, pero ya lo estás viendo. Varón, cierre eso. Y si usted sintió como que algo se le comenzó a remover, apague su computadora ahí mismo y váyase a orar.
Y si luego de dar usted todavía siente como esa luchita, llame a esa persona a quien usted le rinde cuenta. Mira, pasó esto, me siento intranquilo. ¿Tú me puedes ayudar a orar, por favor? Podemos hablar un poco de la palabra. Es más, háblame de la historia más aburrida que tú conozcas, a ver si se me va la calentura, lo que sea, pero ayúdame. Hay que reconocer las señales de cuando uno está siendo tentado y huir. Señores, José, a José lo estaban encuerando, y escúsenme la forma de decirlo, pero lo estaban desnudando, para decirlo más bonito. Él huyó, pero yo no tengo que esperar que a mí me quiten la ropa para yo mandarme corriendo. Y gloria a Dios que él terminó huyendo, él huyó, él no pecó. Pero desde que yo veo que la sierva, la novia, pero José, ¿y esos cuadritos que tú tienes? Déjame verlo de cerca. Manito, corra, corra. No se quede ahí. Si le salió el pop-up con el anuncio ese, cierre eso. No sé qué. Señor, te alabo por tu obra. Oh Dios, todo lo que tú hiciste es perfecto en su tiempo. Aleluya. No, menor, no se ponga a estar observando esa sierra. Cierre esa imagen. Ciérrelo, ciérrelo. Por Dios santo, ciérrelo. Hay que aprender a huir de la tentación. Definitivamente hay que aprender a huir de la tentación. Número 9. Número 9. Si tú has atravesado por esto de la masturbación, de la pornografía, sanar se toma su tiempo. No es que tú vas a decir hoy más nunca voy a volver a pecar. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. La Biblia dice lo siguiente: hijitos míos, eso es primera de Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Ahora bien, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación no solamente de nuestros pecados, sino los de toda la humanidad. Es decir, el consejo de Dios es el siguiente: mira, yo no quiero que tú peques, pero si tropiezas, porque puede pasar, tienes abogado para con el Padre. Y usualmente cuando nosotros caemos o tropezamos, nos sentimos culpables. ¿Y ustedes saben qué es esa culpabilidad? Nos lleva a volver a caer. Uno dice, total, ya lo hice, déjame hacerlo de nuevo. O sea, ya yo estoy sucio, ya yo me ensucié, ya yo pequé. O sea, como dice Saf, he mantenido mis manos sin mancha en vano. O sea, ya caí, ya. Pues déjame darle de nuevo, porque ya yo estoy sucio. No. Si tropiezas, ¿qué puede suceder? Levántate, levántate. Sanarse toma un tiempo. Sanarse toma un tiempo. Es la voluntad de Dios que no peques, pero si pecas, tú tienes un abogado, porque Dios sabe que mientras estemos en este cuerpo de pecado, vamos a tener luchas, Dios lo sabe. Y la lucha no es cuestión de edad. Oral Roberts, que fue un pastor que murió hace unos años y fundador de la Universidad Oral Roberts en Estados Unidos, con 80 y pico de años, en una de sus conferencias, él dijo lo siguiente: un hombre de 80 y pico de años, señores, ¿ustedes creen que por ser viejo yo no siento tentaciones sexuales? No, de ninguna manera. Aún y a esta edad y estando casado, yo sigo siendo tentado. No es un tema de edad, es una lucha constante, constante. Sanidad lleva tiempo. Y Dios te va a dar la victoria, créeme que sí. Pero esa victoria se toma tiempo. Yo no te voy a decir, arrebata ahora y decreta que no vuelves a tropezar. No, porque eso no funciona así. Vamos a dejarlo de cosas. Eso no funciona así. Número 10. Esto puede sonar una frase cliché, pero recuerda, proponte serle fiel a Dios un día a la vez. Mi consejo es este: no digas, más nunca voy a volver a pecar. Di, Señor, en tu nombre, hoy me vas a ayudar a no fallar. Hoy. Y cuando llegue el día de mañana, Señor, hoy me ayudarás a no buscar la tentación. Y cuando llegue el día siguiente, Señor, hoy me ayudarás a serte fiel. Un día a la vez. Un día a la vez. Yo he optado por hacer ese enfoque y me ha funcionado bastante. Ahora, eso fue de cómo huir de la pornografía, pero ¿y cómo dejamos la masturbación? ¿Cómo dejamos esa práctica? Bueno, la primera se cae de la mata. Evita la pornografía.
Evítala. Tú verás que mientras menos porno consumas, menos deseos te va a dar. Al principio va a ser un poco difícil, te va a dar la crisis ¿cómo se llama? De abstinencia, te va a dar la crisis de abstinencia, pero va a llegar un momento donde no te va a hacer falta. Evita la pornografía, así de sencillo. Si tú sabes que tú consumes pornografía de cierta página y se te hace difícil dejarlo, te voy a dar un consejo. Tú puedes instalar en el celular y en tu computadora servicios para bloquear esa página. Esos servicios tú le pones una clave, ¿verdad? Cuando tú vayas a crear la clave, escríbela con los ojos cerrados y escribe 20,000 caracteres que tú quieras y dale a grabar. Ya tú no tienes el paso, ya tú no lo tienes. Ya no lo tienes. Claro, eso es para una forma de evitar cuando te den deseo y te sientas débil. Hay gente que cuando le sucede eso, que intentan ver porno y por alguna razón cogen lucha para lograr abrir la página, desisten. Entonces, diga el nombre de esos servicios. Los voy a escribir en el chat. Parents blog pages o algo así. Ustedes lo pueden poner así en Google y les va a aparecer. Déjame ver dónde me quedé. Ok. Entonces eso es lo primero, evite la pornografía. Segundo, mantente activo. Señores, ¿ustedes están practicando ejercicio? Hagan ejercicio. Hay una energía que uno necesita consumir. Y con esto del encierro que hemos estado teniendo, algunos como, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo frente a la computadora, soy informático en la mañana. En la noche doy clases de psicología o doy terapia de psicología en línea. O sea, estoy todavía frente a la PC. ¿Qué tengo que hacer? Salir a caminar, aunque sea dar una vuelta por la cuadra de mi casa, ir al olímpico, lo que sea, hacer cardio en la casa, hit cardio, lo que sea, muévete, muévete, no te quedes sentado. Quema calorías, quema energía, porque cuando tenemos un exceso de energía, adivina en qué pensamos hacer. Eso mismo que usted pensó. Así que actívese. Otra forma de activarse no es solamente haciendo ejercicios físicos. También podemos comenzar a estudiar cosas que queremos aprender, mantener la mente activa. Un nuevo idioma, un curso nuevo que queremos hacer, lo que sea. Es no dejar la mente vacía ni el cuerpo sin hacer nada. Tercero, buscar ayuda profesional. Hay ocasiones donde el problema se nos está saliendo de las manos o ya se nos salió de las manos. Hay cristianos psicólogos, yo soy cristiano psicólogo, y hay cristianos consejeros, hay pastores consejeros que te pueden ayudar. Si tú entiendes que se te ha salido de la mano, es totalmente válido buscar ayuda profesional. Es completamente válido. 4, pasa tiempo con las personas, sobre todo con gente que te puedan inspirar, que te puedan ayudar a ser mejor creyente, que te reten en tu fe, que te lleven a crecer en la fe, que te aconsejen bíblicamente. Y sexto, busca un grupo de ayuda, gente con la que tú puedas hablar libremente. Mira, yo he tenido esta lucha, pero Dios me ha estado ayudando, sin embargo, me siento tentado, ayúdenme, sigan orando por mí, que en el nombre de Jesús vamos a vencer esto. Así que, estos serían los consejos para poder vencer la pornografía y la masturbación. Así que con eso, yo creo que estoy ready de mi parte. Así que lo que quedaría serían las preguntas y comentarios que ustedes tengan, ¿no? Anuar, no sé si tú quieres decir algo o no sé. Sí, bien. He estado recopilando, el chat ha estado muy activo, Eduardo. Eso estoy viendo. Los muchachos han estado muy activos.
Ellos tienen la libertad de usar ciertos términos y bueno, No, papá, no hay mente. bien. Aquí yo he ido anotando algunas preguntas y me gustaría que entremos a ellas Adelante. para ver. Entonces, la primera dice, ¿a qué nivel emocional, mental o físico hace daño la pornografía? En todos los niveles, por el simple hecho de que primero es pecado. Al ser pecado, estás atentando contra la naturaleza de Dios en ti que Él ha creado por su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los daños que se crean? A nivel emocional, estás viendo a la mujer como un objeto. Porque cuando tú estás viendo pornografía, tú dices, ay, yo amo a esa mujer. Déjame averiguar la dirección para declarármela y convertirla y orar para que el Señor la transforme. No, manito, tú no estás viendo pornografía pensando en que esa mujer tú te vas a casar con ella. Tú estás viendo pornografía porque ves en esa persona que se está proyectando un objeto de carne. Entonces, a nivel emocional, te hace ver a la mujer como un objeto. Te cosifica a la mujer. Por ende, cuando tú vengas a tener tu sierva, tú la vas a tratar de esa misma manera, como un objeto. Tú estás aquí para saciarme a mí. Porque la pornografía y la masturbación llevan al hombre de Dios, al ser humano en general, a ser egoísta. Mi placer, mi placer, mi placer. No el placer de la pareja en común. Número uno, eso a nivel emocional. A nivel, perdón, eso a nivel mental. A nivel emocional, puede crear inseguridades, puede llevarte a ver a las mujeres simplemente, como ya lo dije ahorita, como objetos. Eso puede hacer que el amor se enfríe. ¿En qué sentido me refiero a que el amor se enfríe? Que como tú estás viendo a la persona como alguien que te tiene que dar a ti y no que tú darle a ella, ¿cómo tú crees que va a ser ese trato? Y a nivel físico, bueno, mira, hay algo interesante. Hay psicólogos y doctores que recomiendan la masturbación, que dicen que tienen estos beneficios mentales, físicos, etc. La verdad es que el beneficio no lo da la masturbación en sí, sino llegar al orgasmo. Es cuando se llega al orgasmo que el cuerpo segrega una serie de hormonas que hace, como la dopamina, por ejemplo, que te permite sentir bienestar. También otras hormonas que se segregan durante el acto sexual, sobre todo cuando tú llegas al clímax. Entonces, el beneficio no está en la masturbación, está en llegar al orgasmo. Ok, ¿por qué estoy haciendo la diferencia? Porque tú vas a ver gente que te va a decir, no, pero mira, que hay beneficios físicos. Tú quemas calorías, tú esto, tú lo otro. Sí, pero no es por la masturbación. Es el ejercicio físico completo que tú estás haciendo, obviamente. Y el tema es que si tú lo estás haciendo fuera del marco que Dios ha diseñado, al final estás atentando contra tu propio cuerpo físicamente y estás atentando contra la imagen de Dios en ti. Entonces sí, hay daños emocionales, hay daños eh, mentales o intelectuales, puede crear adicción, muy importante, y todas las adicciones son malas, no hay una adicción que sea buena. Así que, en fin, yo solamente veo cosas negativas. Ok, voy a hacer esta pregunta ya que mencionó la palabra intelectual. Aquí alguien preguntó, eh, ¿qué sucede con mi capacidad o con la capacidad intelectual de una persona que consume pornografía? No hay estudios que demuestren que la capacidad de una persona intelectual se atrofie o mejore por consumir pornografía. Ahora, sí voy a repetir algo que dije casi al principio de la charla. El pecado embrutece. Es decir, te pone a tomar malas decisiones. Ahí ya no es un problema cognitivo, más bien un problema de juicio y de discernimiento. Pero no es que intelectualmente te modifica para ser mejor o peor intelectualmente. Okay, antes de continuar con la pregunta que tengo anotada aquí, veo que Michael Mora quiere decir algo. Adelante, Michael. Michael, te escuchamos. Adelante. Ok, parece que... Ok, bueno, voy a seguir con la pregunta. Otra pregunta
pregunta que tenemos aquí. Dice, alguien escribió, ¿puede una pareja ver pornografía? Ok, y aquí es donde viene la pregunta. Mire, con esto nos estamos metiendo en fuego. Yo les puedo responder esto, pero se lo voy a responder de la siguiente manera. Cuando hagan una charla de parejas, háganme esa pregunta. Gracias. Pero básicamente, no. Tanto, aunque sean novios o aunque sean esposos, no. ¿Por qué razón? Hay un verso bíblico. No descubrirás la desnudez de tu prójimo. No descubrirás la desnudez de tu prójimo. Y te cita la desnudez de tu hermano, de tu hermana, de la esposa de tu padre, del esposo de tu madre. Y sigue así sucesivamente hasta llegar al prójimo, a quien sea. ¿Qué sucede con eso? Cuando tú estás viendo pornografía, tú estás descubriendo la desnudez de esa persona. Y aunque es un hebraísmo, descubrir la desnudez de alguien es un hebraísmo que significa realmente tener relaciones sexuales, pero mira cómo la Biblia lo asocia a primeramente ver a esa persona desnuda. Entonces, ¿es pecado ver o es lícito ver pornografía en pareja? Es pecado, aunque estén casados o aunque sean novios. Es pecado, la pornografía es pecado. Bien, ok. Última pregunta que tengo aquí. Adelante, Eduardo. Lo de decir de esperen una charla de pareja es porque son preguntas que realmente se corresponden no a una charla para una sola, no para solteros. Ok, Pero bueno, de acuerdo. Tengo otra pregunta aquí. Vamos a ver, la copié tal cual, la pusieron en el chat. Dice, ¿será que parejas llegan a terminar por esto? Me imagino que es por ver pornografía. ¿Se acostumbran a sus parejas y luego necesitan algo nuevo? Tal mira, cual. sí, yo creo haberla visto en el chat. Mira, bueno, la persona que hizo la pregunta está aquí. Creo que Porque sí. porque si la persona está aquí, puede dársele el chance de levantar la mano, que explique un poco mejor su pregunta para cerciorarnos de responder justamente lo que preguntó. La persona que hizo esa pregunta está aquí, a las 1, a las 2, a las 3. Ok. Entonces yo voy a responder lo que yo entendí de esa pregunta. Mira, hay personas que hayan sido en el mundo o en el evangelio, porque también ocurre dentro de las iglesias, lamentablemente. Hay quienes tienen una vida sexual previa al matrimonio y pueden llegarse a acostumbrar al acto, a la práctica. Por alguna razón, cualquier razón, terminaron. Entonces, lo que la pregunta quiere decir es que si hay personas que buscan una nueva pareja, ya sea porque se acostumbraron a esos actos o porque sienten que necesitan algo nuevo, sí es posible. Eso es una posible explicación. No es la única explicación, pero sí eso puede pasar. Mira, por ejemplo, esta otra pregunta en el chat. ¿Una pareja de cristianos pueden practicar las diferentes posiciones del Kama Sutra? Esas son las preguntas que yo les digo. Es mejor que ustedes la dejen para charlas de matrimonio, de pareja. ¿Por qué? No porque yo no las pueda responder. Claro que puedo responderlas. Pero miren qué pasa. Aquí hay personas presentes que o son solteros o tienen novia. ¿Qué ustedes creen que esas personas pueden pensar o sentir si comenzamos a hablar de relaciones sexuales? Exactamente. Señores, la carne es débil. Señores, la carne es débil. El tema es la pornografía. ¿Qué sucede cuando consumo pornografía? Entonces, las preguntas deben estar dirigidas ahí. Hay otra pregunta. Sí, adelante. No, y repito, esa pregunta tiene respuesta, pero me parece que este no es el espacio para tratar esa respuesta para no ser de tropiezo a los que están solteros o simplemente están en una relación de noviazgo. O sea, así que, sorry, mejor esperen una charla de parejas para ese tipo de preguntas. Así es. Aquí hay otra pregunta, dice,
estoy en el proceso de dejar de consumir pornografía, pero tengo la inquietud de saber si debo seguir participando en la iglesia o no. Parece que la persona es cristiano y ha tenido como ese choque de si participa Ok, o no participa mientras consume esta pornografía. ok, pero la persona dijo que ha estado luchando con ello, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, ok. Voy a decir algo que quizás le va a chocar a muchos y si me quieren crucificar lo lamento, pero no me va a importar. Pecado no es solamente pecados sexuales. Nosotros como creyentes hemos categorizado los pecados y creemos que los pecados sexuales son los únicos condenables, cuando el hecho de enojarse con el hermano es culpable de homicidio, dice el Señor Jesús. Chismear, malas palabras, envidias, celos, pleitos, demás. Pregunta, ¿ustedes han visto que han puesto gente en disciplina por eso? Por eso que yo acabo de decir. Siguen ministrando igualito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque categorizamos los pecados y creemos que solamente los pecados que hay que bajarle la línea son a los sexuales. No. Ahora bien, una cosa es la persona que está luchando contra el pecado y otra es la persona que se está deleitando en su pecado y no tiene remordimientos. A este, siéntenlo. Este que está luchando con su pecado, no hay por qué sentar. ¿Por qué razón? Porque todos estamos pecando en un área. Aquí no hay nadie que pueda tirar una piedra. De hecho, no hay ningún verso en la Biblia que diga, sirve al Señor solamente cuando seas perfecto. Si usted me lo busca y me lo enseña, yo le voy a dar la razón. Pero le aseguro que no lo va a encontrar. Así que, tú que estás luchando con la pornografía o la masturbación y estás realmente luchando, si Dios te ha llamado a servirlo, síguele sirviendo, pero síguete también santificando, síguete llenando de su palabra, porque a pesar de tu pecado, Dios te va a usar. Ahora bien, en el momento en que a ti no te pese pecar, siéntate, manito, siéntate, que hay algo que está pasando entre ti y el Espíritu Santo que no es bueno. Ok. Veo una pregunta que me llega en privado aquí. Me dice Anónimo, por favor, tranquilo, protegemos su identidad, no se preocupe. Dice, ¿cómo dejar esa sensación de masturbarse? Por ejemplo, yo quiero dejar de ver porno, pero parte de mí quiere seguir viendo. Y por tal razón, pues me lleva a la masturbación. Ok. Nosotros dimos una serie de consejos de cómo dejar de ver pornografía y de cómo dejar de masturbarse. Si tú puedes seguir estos consejos, y me parece que la charla se está grabando. Sí, exacto, estoy viendo Sí, que se está grabando. estoy grabando, sí. Sí, pueden volver a verla donde detalles los pasos para dejar de ver pornografía y dejar la masturbación. Es decir, la respuesta ya la dimos, es un poco larga, no la voy a repetir, pero te invito a que veas el video una vez lo compartan para que puedas encontrar ahí la respuesta. Bien. Ok. Bueno, no tengo más preguntas. Quiero abrir un pequeño espacio y a ver si alguno de los chicos se anima y, y puede testificar cómo ha sido su lucha con la pornografía, si ya lo dejaste, si estás en el proceso, qué ha pasado. Si alguien quiere abrirse en un momentico para que ya entonces vamos concluyendo y pueda participar y decir eso. Disculpa, antes de que te abra el espacio, estoy viendo otra pregunta que me mandaron Ok. aparte. Me preguntaron que si es pecado la masturbación sin pensar en nadie ni ver pornografía. Sí es pecado por lo que dijimos de 1 de Corintios 7:5 y 7:9. Es un acto que estás haciendo sin tu pareja. Tu pareja no está presente, ¿verdad que no? Cuando hablo de pareja, hablo de matrimonio. Así que el marco para las actividades sexuales es dentro del matrimonio, no fuera. Aunque no estés pensando en nadie y no estés viendo pornografía, sí, sigue siendo pecado. Ya, disculpa. Yo quiero aportar algo. Dele. Bueno, mi lucha fue bastante fuerte con la pornografía y la masturbación porque yo llegué a tal nivel donde quería morirme, donde tenía pensamiento de morirme. Se lo conté
El único que sabía eso era mi hermano Lebron Luz, que está acá. Yo se lo conté, pero no le dije el por qué. Satanás me tenía tan atado con eso que llegué a ese punto. Me sentía muy mal, bastante doloroso. Yo le hubiera contado a mi pastora, a mi pastor, que yo estaba en esa situación. Le conté a otra líder que tengo también. Y hasta que, en fin, ellos oraban por mí. Y hasta aquí he llegado, gracias a Dios. Fue una lucha bastante fuerte, pero por eso le estuve contando. Y mayormente hacemos eso porque tenemos, en mi caso, tenemos un vacío que intentamos llenar. Y un vacío en nuestro corazón. Y como no sabemos cómo llenarlo, nos aferramos a eso. Y no sabiendo que ese vacío es la falta de Dios en tu vida. Es eso. También lo hacemos por placer, porque nos gusta. Yo llegué al nivel ya de hacerlo porque me gustaba y estaba bien viciado con eso. Y de verdad, gracias a Dios por librarme de eso ya. Bueno, Y le invito a todos a meterse en ayuno y oración y lectura de la palabra, con versículos que se relacionen con eso. Y que cada vez que se disculpen la expresión que voy a decir, se le levanta el miembro y quieran ver su cosa, apaguen su celular mejor y no, y no pequen de esa manera, porque eso es bastante feo, de verdad. El Espíritu Santo se siente muy triste cuando nosotros pecamos y más de esa manera. Bueno, eso es todo lo que tengo que aportar. muchas gracias, ¿no? Y en serio que bueno que el Señor te ha permitido lidiar con esa problemática. Y es como también dijiste y mencionábamos hace un rato, uno de los factores claves para uno sobrepasar esto es llenarse de la palabra de Dios y hablar con gente que te puedan aconsejar, con quien tú te puedas desahogar y decir, mira, ayúdame en oración, tengo esta lucha, me siento de esta manera, porque nos vimos creados para pelear solos. De hecho, estoy también viendo una pregunta que tiene que ver, bueno, no tiene tanto que ver, de hay cristianos que defienden la postura en que la masturbación sin pensar en alguien no es pecado, cuando es meramente un proceso fisiológico. Eso no es correcto, ya respondimos por qué no es correcto. 1 Corintios 7:5 encierra todas las actividades sexuales dentro del marco de matrimonio, no fuera. Tú piensas, no estás pensando en nada, sigue siendo pecado. Pero gloria a Dios por ti, amado, que el Señor te siga fortaleciendo y ayudando en ese proceso y te mantenga firme y fiel hasta la llegada de Jesucristo. Eh, Sí. sí, yo puedo aportar en cuanto a eso. Claro, Josué, adelante. Bien. Necesidades fisiológicas serían las que el cuerpo necesitaría para vivir. Entiéndase que comer, alimentarse es necesario. El cuerpo, si tú no te alimentas, si tú no comes, pues te mueres. Si tú no te deshaces de los desechos que tiene tu cuerpo se intoxica. En fin, hay un número de sistemas que ayudan a que el cuerpo viva y se desarrolle como debe. Entonces, el sistema reproductor del hombre, entiéndase todo lo relacionado al pene, los testículos, las diferentes sustancias, el esperma, todo eso tiene la finalidad creada por Dios de reproducirse. Entonces, no significa que si tú te dejas de masturbar te vas a comenzar a morir. Hay algo que es muy diferente. Tú puedes comenzar a sentir ansiedad por el hecho de que ya tu cerebro se acostumbró a la serie de hormonas, a la dopamina, y la exposición de ese tipo de cosas. Entonces tu cerebro, al acostumbrarse a eso, desarrolla una adicción, y cuando tú no le das a tu cuerpo lo que te está pidiendo, te desarrolla esa ansiedad. Y entonces, el tú sentir esa ansiedad te llega a ti pensar que esa necesidad de masturbarte es tan importante como el hecho de comer, como el hecho de respirar, y hay que tener cuidado con eso. Así es. Eduardo,
Adelante. Yo veo que el tema de la pornografía va muy relacionado con la masturbación. Entonces me llega la pregunta a mí ahora. Parte del objetivo de esta práctica pecaminosa es que la persona que practique la pornografía entonces quede amarrado o llegue a la práctica también de la masturbación. Exactamente, y de hecho eso lo mencioné cuando estaba haciendo la transición del tema, que había dicho en forma de relajo que la masturbación es primo hermana de la pornografía, que se criaron juntas en la misma casa. Era una forma jocosa de decir que van la una de la mano con la otra, porque mencionaba a modo de ejemplo que nadie se sienta a ver pornografía por la trama. Las personas ven pornografía con un fin. El fin usualmente es llegar al placer, a conseguir al clímax, esa sensación que se alcanza es con el orgasmo. Entonces, mira cómo trabaja el diablo, mira cómo trabaja el diablo. El diablo no te presenta un pecado y ya. Él te presenta un pecado que te lleva a otro, que te lleva a otro, que te lleva a otro. Por eso hay personas que a la hora de serles infiel a su pareja, mienten. ¿Por qué? Porque un pecado tiene que ser cubierto con otro pecado. Y esa otra mentira la lleva a una subsecuente mentira para seguir entonces con una cadena de pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Por la forma en cómo opera el diablo, a él no le interesa dejarte sano o bien en una sola área. En ninguno. O sea, él quiere destruir toda la mayor cantidad de áreas posibles de tu vida. ¿Y cómo lo logra? Encadenando pecados. Entonces, la pornografía es un pecado que está encadenado a la masturbación. Van de la mano. De modo que tu adicción no solamente sea a la pornografía. Hay gente que son adictas al porno y a la masturbación. Mientras más áreas el diablo te pueda tener atado, mejor para él. Si no tropiezas por aquí, tropiezas por allá, pero tropiezas. Bien. Sí, escuché como que alguien iba a decir algo. Sí. Adelante, adelante. No sé si tiene una lista, ese yo, que vaya el orden, o si puedo aportar algo. Sí, adelante, Steven, adelante. Bien, a mí me pesa un poco. Hay personas que están aquí que yo invité, que me conocen y que no conocen de esto, que yo no le he hablado, ¿verdad? Pero en verdad yo quiero decirlo porque ya es algo pasado, ¿verdad? El Señor ha sacado de eso y puede ser de bendición. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo en cuanto a la encadenación, ¿verdad? De los pecados, porque a mí me sucedió algo parecido con este mismo tema. Yo soy parte de la comunidad gamer, qué sé yo, a mí me gustan los videojuegos, parte de mi tiempo de descanso y cosas así. Y yo soy de los que que lo buscan a veces, que no son originales y ese tipo de cosas. Y en esas páginas aparecen muchas publicidades malas. En el grupo se estaba hablando de que en todo momento, o sea, en cualquier punto hay alguien que ha visto pornografía, sea de manera que lo buscó, que le apareció, pero casi todo el mundo ha visto algo de ese contenido. En mi caso me salí en esas páginas, me salía dentro de los mismos juegos que yo consumía y me llevó a mí a caer en eso hace unos cuantos años. Yo pasé por esa situación donde yo hablé con mi pastor, habiendo categorizado mi pecado, pensando que por ese pecado yo tenía que salirme de los ministerios en lo que yo estaba participando en ese tiempo. Y pude recibir el mismo consejo que aquí mencionaron. Eso me hizo sentir muy bien, en verdad, cuando mencionaron esto acá. Sin embargo, quiero compartirle que ese pecado encadenó muchísimas otras cosas. La pornografía empezó de forma natural, o sea, no sé si ustedes me entienden, yo lo voy a dejar hasta ahí, pero no quiero especificar un poco más. Pero después de ahí evolucionó a otras cosas muy raras que no son normales. Espero me entiendan. Sí, perfectamente. Y fue en verdad muy malo. Cuando el Señor me sacó de la pornografía, el asunto quedó en mi cabeza. Y eso fue algo tremendo, porque yo veía a las personas así mismo, como decían acá, como un objeto. Y yo recuerdo, cuando yo estuve en el colegio, no me había yo todavía graduado del colegio cuando esta situación, yo cada cambio de hora de clase, yo oraba al Señor y yo, Señor, mira, cambió la hora,
ayúdame a mantenerme bien y a ver a mis compañeras como mis compañeras que son. Y luego en el recreo yo entraba al baño y yo, Señor, ahora voy para el recreo, Señor, ayúdame, porque voy para el recreo y quiero mantenerme santo. Y en verdad es una lucha tremenda y es un pecado que te trastorna completamente, que te hace ver cosas que no se deben ver ni siquiera cuando uno tenga, no sé qué edad, no sé. Entonces, en verdad quería compartirles eso. Pero gracias al Señor, eso es cosa del pasado. Wow, Steven, Dios te bendiga y a todo el que ha participado y que se ha expresado, porque esto nos ayuda a otros a saber que sí se puede y saber con quién se puede, con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. De verdad que de esto se trata, que podamos reunirnos y podamos compartir esto. Creo que Tommy, sí, Eduardo, adelante, perdón. No, iba a decir justamente que lo que dijo Steven va muy de la mano con lo que hemos narrado a lo largo de la charla, cómo uno comienza con pornografía y luego masturbación, pero llega un momento donde eso te pide más, donde el hombre torcido, la concupiscencia, pide más, y uno comienza a incurrir en cosas que uno no pensó. Como diría Pablo, cosas que aún nombrarlas son terribles, son terribles. Y todo eso es justamente porque el diablo le interesa mantenerte mientras más bajo, mejor todavía. Mientras más en el piso, mejor todavía. Yo también soy gamer, yo también juego. De hecho, yo soy de los que creo que uno no... La frase, yo leí una frase hace mucho que decía, no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar. Y desde ese momento yo he seguido jugando. Yo juego casi de todo. Obviamente, cuidándome qué es lo que estoy jugando, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. El tema es que muchas veces uno andar en las redes o andar en páginas, que si buscando referencia de juegos o buscando esto o buscando lo otro, uno se encuentra con ese material. El tema es qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con ese material. ¿Le permitimos que siga delante de nuestros ojos o huimos como hizo José? Entonces yo creo, Steven, que hiciste muy bien. Y también me pasó eso que tú dices que dijiste con tus compañeras. A mí también me pasó con mis compañeras. Yo llegué en un momento dado a ver a las mujeres como un objeto. Y me pasó también que yo comencé a cambiar mi actitud hacia ellas y yo era muy atrevido en el sentido de que me tiraba y, menor, ¿en qué tú estás? Tú sola, yo solo, la soledad, tú sabes. Y realmente eso sí crea cambios a nivel emocional, a nivel mental. Así que definitivamente es algo de lo que uno se tiene que cuidar porque definitivamente hace más daño que el que uno cree. Entonces solamente quería agradecerle a Steven por compartir su testimonio y hacer esa acotación de esas cosas. Bien. Veo aquí en el chat, dice Arturo, yo nunca había visto pornografía explícita y en cuarentena me puse a inventar. Me estaba metiendo a ese mundo. Al día siguiente me sentía mal conmigo mismo. Arturo, ¿te gustaría comentar un poquito más sobre eso que escribiste ahí? Y puedes tener la oportunidad ahora. Dice que no. Ok, perfecto. Bueno. Pero sí quiero comentar algo sobre lo que él dijo. Adelante. Es muy interesante. Yo me convertí a los 18 años. Bueno, ya había visitado congregaciones y fui criado en el temor de Dios desde niño, pero mi genuina conversión fue a los 18 años. Resulta que para ese entonces yo todavía me masturbaba y consumía pornografía. Pero pasó que luego de convertirme, las veces que yo lo hacía, yo me sentía mal y yo no sabía por qué yo me sentía mal. Y yo le pregunté a una persona en la fe, que fue la que me introdujo al Señor, y yo le pregunté a esa persona si eso era pecado o estaba mal. Y me dijo, sí, eso es pecado, eso está mal. Y dije, caramba, con razón yo me siento mal.
Dios se siente mal porque le estoy fallando y yo no me estaba dando cuenta. Entonces, sucede cuando uno a veces hace cosas, quizás cognitivamente tú no sabes que algo es pecado, pero el Espíritu Santo que mora en ti sí sabe lo que es pecado, y sabe lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y según Romanos, el que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu y evita llegar a ciertas cosas, porque es el Espíritu Santo que lo está guiando. Ese malestar que tú sentiste no es un malestar emocional, es la congoja del Espíritu Santo diciéndote, por ahí no es, por ahí no es. Y qué bueno que lo compartes. Si en algún momento, y se los doy como una advertencia a alguno de ustedes, si ustedes cometen algún acto que bíblicamente es pecado y ustedes no se sienten mal, revísense. Pero revísense, revísense, revísense. Porque o se están enfriando o se están enfriando. Si a ti pecar no te hace sentirte mal delante de Dios, posiblemente necesites conocer al Señor de nuevo. Muy posiblemente. Amén, amén. Eso mismo iba a comentar y qué bueno que lo mencionaste, Eduardo. Me pasaba lo mismo y un día pensé, dije, y escribí, si te sientes mal es porque todavía el Espíritu Santo mora en ti. Ahora, Amén. cuando no te sientas mal, pues estás listo. Dice la palabra que algo que cuando lo leí tuve mucho temor. Dice la palabra en una ocasión que Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Terrible. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí conoce la historia de Sansón. Así que si te sientes mal, es tu momento de apartarte y no pecar más. Bien. Dice Tommy, quiero compartir algo más y creo que podemos ir cerrando con Tommy, luego para unas palabras finales de nuestro hermano Eduardo. Así que adelante, Tommy. Creo que es Tommy, ¿verdad? El nombre, porque veo ahí T-H-O-M, ¿verdad? Sí, así mismo. Ok, adelante. Quiero compartir algo. Es que cuando nos volvemos adictos a la masturbación, eso es algo bien difícil de dejar, si es que de verdad estamos dispuestos a dejarlo. Está bien, llegamos a sentirnos mal. Y es porque el Espíritu Santo no le gustó lo que hiciste, significa, como ustedes dijeron, que Él está ahí. Entonces, ok, en este tiempo, la pornografía no busca a nosotros. Antes nosotros la buscábamos a ella, ahora no busca a nosotros. Nos fijamos en los videojuegos, como estamos mencionando, en los anuncios que muchas aplicaciones nos proporcionan. Ok, entramos al Facebook y vemos a una mujer semidesnuda, un ejemplo, y lo que nos llega a la mente, entrar a una página, lo que nos pone Satanás en la mente, que busque tal página, y vas y lo haces. Ok. ¿Lo pone Satanás o lo queremos nosotros? Acuérdate que hay una Lo concupiscencia queremos, también. sí, pero lo pone, ajá, porque lo queremos, él lo pone porque él sabe que eso nos gusta. Ahora, si tú quieres salir de esa situación, debes estar realmente dispuesto y querer que Dios te libere. Yo le voy a recomendar a alguien que de verdad me ayudó mucho en esto. Yo veía sus prédicas, es una prédica de Itiel Arroyo que se llama Nación por No Nativa. Él aclara muy bien lo que pasa en estas situaciones y eso es bastante poderoso. Solo eso le quería compartir con ustedes. Esa pequeña partecita de Itiel Arroyo para que vean ese video, Nación por No Nativa. Le ayudará mucho a los que están en eso. Gracias, Tommy. Si tú quieres, escribe el nombre completo del predicador y el título de la prédica en el chat para los que quizás no te pudieron escuchar bien, pueden leerlo escrito y buscarlo. Amén. Yo quería también decir algo que, bueno, primero también dar las gracias a Eduardo por todos los conocimientos y las cosas que
ha nutrido en esta hora. Y también quería decir que como algo importante que dijo el hermano que habló ahora, sobre que la pornografía ya nosotros no tenemos que buscarla, sino que ella nos busca a nosotros. Y yo recuerdo que en el tiempo donde yo consumía pornografía, que estamos hablando de, o sea, que yo buscaba la pornografía en el año 2000 bajito, cuando no estaba esto de las redes sociales, nada de eso. Era algo muy como tú te escondías, tú buscabas ese espacio donde solamente estuvieras tú y todo lo demás. Pero ahora, como hablamos, en el diario vivir, muchas veces en páginas que no tienen nada que ver con eso, tú te encuentras con ella porque te la ponen a disposición. Entonces, también, por ejemplo, las páginas están diseñadas para eso. Por ejemplo, en Instagram uno tiene que tener cuidado la gente a la que uno sigue, porque la gente a la que uno sigue te arrastra contenido. Si esa persona vive viendo mujeres, vive viendo perfiles de quizás cosas que no te convienen, esas publicaciones se te arrastran a tu buscador y muchas veces no es que tú quieres verlo, pero están ahí y eso te lleva. Entonces, también eso viene de la mano de que uno tiene que cuidar las personas con las cuales uno se codea y todo lo demás. Pero quería decir eso, que también cuidemos lo que vemos, las personas que seguimos, y que seamos sinceros con nosotros mismos, porque al final de cuentas, por lo regular, la pornografía no se comparte. Es algo yo y la pornografía. Entonces, yo soy el que tengo que ser sincero conmigo mismo y sincero con Dios y saber que tengo que dejar, tengo que parar. Si en algún momento me llega, bueno, no darle paso, no darle curso a que eso me atrape en ese momento, sino que, porque tampoco es que vamos, o sea, tenemos los ojos abiertos, podemos ver en un momento algo, pero de ahí a concebirlo y a darle cabida, ya es otra cosa. Entonces, como decían, hay muchas cosas que tenemos que orar para que Dios nos dé la fuerza y todo lo demás. Pero nada, gracias. Me toca también dar la parte de despedida, pero quiero que antes Eduardo dé una palabra también de despedida y si alguien tiene algo que no se haya dicho, que quiera preguntar, pues también este es el momento. Sí, Joan, muchas gracias. Mira, muy importante eso que tú acabas de decir. No podemos olvidar lo siguiente. Hay una parte que le toca a Dios y hay una parte que nos toca a nosotros. Entre los consejos que yo di, hablé de cosas de las escrituras, de llenarnos de Dios, de leer la palabra, temas que tienen que ver con la santidad, tener personas de la fe con quien podemos contar. Pero también hablé de cosas y estrategias que podemos hacer. Por ejemplo, algunos de ustedes que entran a Pelis Plus, por ejemplo, que vi que lo pusieron ahí en el chat, que navegan, instalen ad blockers. Se los voy a escribir. Ad blockers. ¿Qué hace eso? Eso bloquea los pop-up que aparecen en esas páginas, que son usualmente imágenes pornográficas. Entonces, usted instala eso en su navegador y eso le va a ayudar bastante a enfrentarse a esa publicidad que le puede aparecer. Es decir, hemos dado estrategias que nosotros podemos ir también poniendo en práctica para no, o para reducir, por decirlo de una manera, la probabilidad de caer. Entonces, unas palabras finales de mi parte sería, señores, Dios les ha dado la victoria a ustedes y el diablo no quiere que ustedes lo sepan y por eso los sigue atacando, porque él prefiere que ustedes piensen que son cristianos derrotados a que son cristianos que son amados por Dios a pesar de tropezar, porque no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, ni hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Su amor por ti es eterno, dice en Jeremías. Te ama con amor eterno. Hayas pecado ayer, hayas pecado hoy, estés pensando en pecar una vez termine la charla, o peques mañana, el amor de Dios por ti no cambia.
Así que Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Yo tengo que hacer la mía también. No crea que yo estoy libre de tentación, porque no vamos a mentir. Así que, ¿con qué voy a cerrar? Con esto, hemos dado tips de cosas que ustedes pueden hacer para ayudarse en esa lucha. Estoy seguro que si los ponen en práctica, esto les va a ayudar. Y consejo final, recuerdo que en una ocasión Dios me ministraba algo y Él me decía, cuando me hizo meditar en el pasaje donde el Señor le decía a la que fue sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Yo recuerdo que el Señor a través del Espíritu Santo me decía, así como la obediencia es una decisión, pecar también es una decisión. Tú no cometes pecado por accidente. Tú decides pecar. Y así como tú decides pecar, puedes decidir obedecer. Y les quiero dejar con eso. A pesar de la tentación, a pesar de que se levanten de madrugada con ese fuego que no es santo, es una decisión. Y si ustedes le dicen, Señor, ayúdame a agradarte, Dios va a honrar tu deseo de serle fiel. Amén. Amén. Realmente es así. Yo, una última palabra para corroborar eso que dices. Recuerdo que en una prédica una persona decía, ¿qué es lo único que tú le puedes dar a Dios que Él no te haya dado a ti? Y la gente decía, bueno, la adoración, no, pero es que eso te lo dio Él, para eso te creó. Y mucha gente decía muchas cosas. Y al final la respuesta correcta era obediencia, porque lo único que tú le puedes dar a Dios que Él no te haya dado en este mundo es tu obediencia, porque tú tienes la elección de obedecerlo o no. Y realmente eso es algo que tenemos que tener muy pendiente. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Realmente, como siempre, de mucha edificación. Recuerden que estamos en el grupo de WhatsApp, los que quieran estar. También por ahí debatimos temas durante la semana. Y estamos todos los domingos a las 8 de la noche aquí. Oren por Eduardo para que el Señor le siga bendiciendo y pues que siga siendo de bendición en su área profesional, en el ministerio. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en esta noche. Bendiciones y pues en una próxima nos vemos. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación y por el privilegio de estar con ustedes, donde me aguantaron por 1 hora y pico hablando compartiendo temas edificantes. No es broma, es broma. De verdad, es tremendo placer haber estado con ustedes. Gloria al Señor por el grupo que son ustedes y porque puedo ver en ustedes una generación que de verdad quiere agradar a Dios y quiere Amén. hacerlo no con religiosidad, no pensando en apariencias, en el que dirán, sino que realmente quieren ser lo que Dios ha dicho que ustedes son. Y me gozo por ustedes y es un honor estar con ustedes. De verdad, gracias. Amén, amén. Gracias a ti. Bueno, pasen buenas. Muchas bendiciones para todos.